Bien, entonces vamos a empezar la lectura. El capítulo en el capítulo 7 del libro de el Evangelio según San Juan. El verso 1 en adelante dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, estaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. En el versículo 2 nosotros podemos ver lo que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para que nosotros lo vayamos entendiendo y vayamos tomando ah, estas enseñanzas. La fiesta de los tabernáculos en el hebreo se le llama la fiesta del Sukkot. Así que cuando usted escuche, ¿verdad?, que se está celebrando la fiesta del Sukkot, es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, hermano, se celebra durante 7 días. Es una de las tres festividades principales que los judíos debían observar y debían celebrar y participar. En esta fiesta recuerda el tiempo en que los israelitas vivieron en cabañas temporales o tabernáculos. Eso es lo que significa la palabra tabernáculo, es como una carpa. Durante su travesía por el desierto, simbolizando su dependencia de Dios para su sustento y protección. Hoy en día todavía los judíos celebran esta fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ellos lo que hacen es que en las partes altas de su casa, en el patio trasero, o de alguna manera se van a una montaña o algún lugar, ellos están acampando y ellos abren una tienda de campaña, abren una carpa y ellos duermen ahí, porque son casas o habitaciones temporales. Son casas o habitaciones temporales. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros entender esto acerca esta fiesta del Sukkot? Recordemos que la palabra del Señor no solamente es exposición, sino que tenemos nosotros que ver en qué podemos nosotros utilizar la palabra, a dónde nosotros podemos adaptar la palabra, específicamente el Antiguo Testamento. Entonces nosotros vamos eh, a ver cómo utilizar esta palabra. Los israelitas, los judíos, los hebreos en ese tiempo, ellos utilizaban estas casas temporales que nos llama a nosotros la atención porque podemos decir que esto, estos templos que nosotros frecuentamos son temporales. Punto número uno, podemos nosotros decirlo de esa manera. Los templos que frecuentamos nosotros los domingos, los sábados, algunas iglesias, me comunico con un amigo que él está en una congregación donde todos los días hay servicio, hay culto. Entonces, esos templos, esos tabernáculos son temporales. Ahora, la palabra a nosotros nos dice que nosotros también somos templo y morada, es decir, en el hebreo somos tabernáculo del Espíritu Santo. Eso nos da a entender a nosotros, hermanos, que este cuerpo es temporal también, que llegará un momento en el que este cuerpo nosotros tendremos que dejarlo. Recordemos que nosotros no somos cuerpo con alma y espíritu, somos espíritu con alma y cuerpo. Entonces, esa fiesta estaba entre muchas acepciones que esa fiesta puede significar. Una de los significados que puedo encontrar yo en las escrituras es esa palabra temporal, de que ellos estaban en el desierto, pero ellos comprendían que eso iba a ser temporal, porque había una tierra prometida que los estaba esperando. El desierto puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo, porque de hecho, pues se suponía que tenían que ser solo 40 días, 40 días de camino, 40 días de viaje, pero se convirtieron en 40 años. Entonces, eh, tenemos que entender que los procesos que nosotros pasamos
Y al momento de nosotros enseñar esta palabra, darle a conocer a los hermanos que el proceso que nosotros estamos pasando, el proceso que se pasa es temporal. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Eso solamente Dios lo sabe. Tal vez eso va a durar hasta que entendamos cierta cosa, hasta que comprendamos cierta cosa. Recordemos lo que le pasó, por ejemplo, al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, él fue convertido en una bestia, en un animal. Y dice la Biblia que comía con las bestias y comía pasto también. Entonces, hasta que él reconoció que toda la gloria era para el Señor, toda la gloria era para Dios. Entonces, hasta ese momento es que Nabucodonosor vuelve otra vez en sí y recuerda que la gloria es para el Señor y lo declara y lo proclama. Y entonces él vuelve otra vez a su estado normal, a su estado natural como ser humano. También vemos por ejemplo, tenemos al hijo pródigo, tenemos también que todo el proceso que él pasó, primero estaba feliz y luego se le acabó todo y luego estaba en desastre. Entonces, todo el proceso que él pasó le ayudó para comprender, volviendo en sí, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de comida, hay abundancia de pan. En la casa de mi padre hasta el menor de los jornaleros come bien y vive bien. Entonces eso le sirvió para recordar su vida en la casa del Padre, es decir, cuando nosotros nos gozamos en la casa del Señor. Entonces, y así hay muchos procesos que a veces se pasan, ese desierto que a veces se pasan, pero de repente hay una fiesta del Sukkot para nosotros, que nosotros podemos decir que este tiempo es temporal, que este proceso es temporal, que lo que está pasando en algún momento va a terminar. Todos hemos pasado por diferentes tipos de procesos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Todos hemos pasado por procesos diferentes, ya sea suaves, fuertes y grandes, o difíciles. O sea, procesos que de repente a uno lo hacen llorar en cualquier momento. Pero Dios sabe que ese proceso nos tiene que enseñar algo a nosotros. Nunca nos va a dejar de la mano, siempre va a estar ahí el Señor con nosotros. Siempre nos va a sustentar. Eso dice la palabra. Yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso tenemos que entenderlo todos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 5 hay una lucha, hermano, que todos hemos tenido y que de repente todos vamos a seguir teniendo. Y más las personas que vienen nuevas al Evangelio. En el versículo 5 del capítulo 7 habla acerca de que ni los hermanos de Jesús creían en él. Mire lo que dice, algo tremendo. Dicen, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Cómo es posible que ni aun sus hermanos creyeran en él? Entonces, ¿por qué ellos hablaban de esa manera? ¿Por qué ellos no creían en en todas las cosas que él hacía, en todas las cosas que Jesús hacía? ¿Qué es lo que necesitaban ellos ver o qué necesitaban ellos saber? Porque, por ejemplo, luego cuando vemos en el capítulo, no recuerdo si en el capítulo 5 bueno, del 5 para abajo, me parece, del capítulo 5 para abajo del libro de Hechos, vemos que Judas, no Judas Iscariote, no Judas el traidor, sino que Judas, uno de los hermanos de Jesús, se convierte en discípulo. Se convierte en discípulo al fin. Entonces, pero vemos que mientras el ministerio del Señor estaba comenzando, ellos no creían en él. Más bien le decían, ¿cómo es posible que alguien que se quiera manifestar hace cosas en secreto? Pero es que ellos no entendían que Jesús no se quería manifestar todavía, no era el tiempo para que él se manifestara, no podía llegar haciendo cosas demasiado tremendas como las que hizo después cuando se manifestó, porque la gente no lo iba a recibir de tal manera, la gente se iba a escandalizar con ese tipo de cosas. Entonces, mejor el Señor decidió guardar silencio durante un tiempo hasta que las personas estuvieran preparadas para recibirlo a él. Y aún así, imagínense, y aún así ellos lo rechazaron. Entonces, a veces, hermano, nuestra propia familia no cree en nosotros, no ven nuestro proceso, solo ven nuestro proceso, no ven de repente lo poco o lo mucho que hemos cambiado. A veces nuestra familia no logra dimensionar todo lo que a nosotros nos pasaba, porque nosotros al final de cuentas éramos los que estábamos sufriendo todas esas situaciones. Imagina una persona que está enferma y de repente va al hospital.
y el médico le dice, tienes que tomarte esta pastilla por 4 meses, tienes que tener este tratamiento por 4 meses. Y de repente la familia lo mira a uno, wow, sí, fue al hospital, qué mal, qué mal que le pasó eso. Pero ya lo miran a uno caminando, ya lo miran a uno que habla, que platica, pero todavía seguimos tomándonos el tratamiento. ¿Por qué? Porque por dentro nuestro cuerpo todavía no se ha sanado completamente. Entonces, ninguno de ellos va a decir, ah, pero qué bueno, mira, sí que ya está muchísimo mejor, yo te veo bien, yo te veo saludable ya, ¿no? O sea, se van a quedar con el proceso y muy poco van a ver el resultado o el avance. Y eso es siempre, porque nuestras familias, hermano, en las familias tenemos la costumbre de conocernos, conocer hasta las cosas más malas que hacemos. En nuestras familias es así, todos nos conocemos y nos pasamos hablando, primos con primos, hermanos, con tíos, sobrinos, nos pasamos hablando del uno al otro. Siempre pasamos diciendo, no, y aquel al fin, ¿qué hizo? No, ya sabía que no iba a hacer eso, no, es que esto y esto está pasando, que dicen que lo vieron haciendo esto, que lo vieron haciendo lo otro, y entonces hablamos entre nosotros, pero, ¿cómo se llama? La familia no se detiene a veces a hablar de las cosas buenas, y eso es lo que pasaba con Jesús, esta gente, los hermanos de él no creían en él, no creían porque como no se manifestaba ante el mundo, entonces por eso no le adjudicaban a ellos la veracidad de su ministerio. Entonces, Jesús hace las cosas en el tiempo que a él le parece, en el tiempo que él conoce y sabe que es perfecto. Nosotros vivimos, hermano, en el tiempo Cronos, que es un tiempo que se acaba, pero Dios vive Dios se manifiesta en un tiempo Kairos, que es un tiempo como de gloria, como de manifestación de parte del Señor, un tiempo determinado, como predicábamos hace un tiempo, predicábamos acerca de la agenda divina, como el Señor pareciera que programa sus tiempos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces todos viniéramos al Señor de la misma manera y el mismo momento, pero más sin embargo, todos venimos al Señor de maneras muy distintas y en tiempos diferentes. Algunos adultos, algunos ancianos, yo los escucho y ellos dicen, si yo hubiera venido al Señor cuando estaba más joven, porque ya ahora ya pues la vejez ya pues pasa factura, entonces ya no se puede servir como antes, las fuerzas no son las mismas. Y ellos se lamentan diciendo que mejor hubiéramos servido al Señor cuando estábamos jóvenes. Entonces, de repente muchos no vamos a quejarnos de esa manera porque empezamos a servir al Señor desde jóvenes, pero también los adultos en este momento tienen ese tiempo para poder entregarle al Señor su vida, para poder entregarle al Señor su servicio, su tiempo, para poder servirle con amor, para poder servirle con integridad, para poder servirle a Él y solamente a Él. Entonces, no nos preocupemos cuando nuestra familia no crea o no parece creer en nosotros de que sí hemos cambiado, de que sí las cosas son diferentes en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por el Señor, que Él es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha comprado, Él es el que nos ha restaurado y el que nos sigue restaurando. Entonces, tenemos que preocuparnos únicamente por eso. En el versículo 6 Jesús dijo, no es mi tiempo aún. Eso nos enseña que debemos seguir avanzando, luchando y preparándonos en la vida para estar listos cuando llegue nuestro tiempo. Para que nos demos una idea y nos entendamos un poquito más, lo que Jesús, digamos, estaba haciendo era como practicando, por decirlo de esta manera, como una práctica, como cuando uno se va a graduar de una carrera en nuestros países, de repente nosotros hacemos lo que se llaman las prácticas profesionales. Entonces, no nos hemos graduado todavía, sin embargo, ya estamos prácticamente trabajando. No nos están pagando, pero estamos trabajando para una compañía, una empresa, un lugar que permite que los alumnos puedan pasar su práctica profesional para practicar lo que van a hacer ellos cuando salgan de las clases. Entonces, hay cierta similitud en esto con Jesús. Jesús les dijo, aún no es mi tiempo, aún no es mi tiempo. Estoy haciendo estas cosas por misericordia, porque veo la necesidad de las personas, pero aún no es mi tiempo de salir a la luz. Todo es, por eso a veces nosotros decimos, todo es en el tiempo de Dios. Todo es en el tiempo de Dios, cuando Él decida, cuando Él lo quiera.
Así tiene que ser, de repente así tienen que ser nuestras vidas, ¿verdad? En todos los sentidos que nosotros podemos observar. Bien, les recuerdo, hermanos, que Am, si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran aportar a la clase, no es necesario que esperemos hasta el final de la clase, sino que ustedes me dicen o levantan su manito o me mandan un mensaje y entonces yo les doy la participación para lo que necesiten, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar leyendo del verso 10 en adelante. Dice la palabra Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como un secreto, no como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tenéis, porque ¿por quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidas al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Interesante que a Jesús le llamaban rabí, le llamaban maestro. Es interesante porque ellos dicen aquí, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría si él no estudió? ¿Cómo es posible que este se atreva a enseñar si no tiene, si no ha sido enseñado, instruido en la escuela del Sanedrín? ¿Cómo es posible si fue rechazado? Recordemos que Jesús, hermano, Jesús lo conocemos por ser carpintero, así lo reconocemos, pero su padre era carpintero también. Y si Jesús fue carpintero, significa que siguió la profesión de su padre. ¿Y qué significa que haya seguido la profesión de su padre? Significa que no fue aceptado en el Sanedrín para poder alcanzar el rango de maestro, para no poder ser maestro, porque para ellos, cuando los niños, los adolescentes son aceptados, ellos los guían, les dan estudio, les enseñan y todos los preparan para ser maestros cuando, según ellos, dan el ancho. Pero cuando los niños no dan el ancho, cuando los niños no les parecen, entonces los mandan a que ellos continúen la profesión de sus padres. Entonces llama la atención esto porque ellos dicen, ¿cómo es posible que este hombre hable tantas cosas si ni siquiera estudió? Pero Jesús les dice, es que mi doctrina no es de aquí. Doctrina, amados hermanos, doctrina significa enseñanza en el griego. Doctrina significa enseñanza. O sea, como el Señor le dice, mi doctrina o mi enseñanza no es de aquí, no es de esta tierra. Entonces, mire lo que dice el verso 13. Muchas veces nos da pena hablar abiertamente del Señor por miedo al que dirán. En el verso 13 dice que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos, porque habían algunos que decían que él era bueno, habían algunos que decían que él estaba bien, que él estaba en lo correcto, habían algunos que decían eso, pero habían otros que no. Y por miedo al que dirán, por miedo a equivocarse, por miedo a tartamudear, por miedo a que les fueran a hacer daño, ellos mejor no hablaban, mejor se quedaban callados. Entonces, tal vez de repente un poquito de vergüenza, de repente nos golpea a nosotros, nos arropa a nosotros un poquito de vergüenza cuando queremos nosotros hablar con las demás personas acerca del Señor.
a veces en el trabajo se nos hace muy complicado, muy difícil, porque en el trabajo si nos estresamos y de repente pasa cualquier cosa, ellos ya nos empiezan a ver diferente. Imagínense, hace un tiempo tuve una situación de esas, que mi jefe estaba un poco atónito con una situación y, y de esa manera las personas que lo estaban haciendo entrar en estrés con una cosa que estaba pasando, esas personas son cristianas o van a la iglesia y profesan ser cristianas y que no cantan canciones del mundo y solo cantan alabanzas y todo eso, profesan todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, me dice él, yo estaba casi a punto de invitarlo a la iglesia en ese momento y él llega conmigo prácticamente como a desahogarse y me dice, imagínate, brother, me dice, ¿qué problema con estas mujeres? Dice, ¿qué problema tan grave el que hacen por algo tan sencillo? Dice, no entiendo qué satisfacción encuentran, dice, en molestar a la gente porque no es primera vez que lo hacen, dice, a ellas no les importa. Y ahí me tira la que duele, hermano. Me dice, ¿cómo va a ir uno a la iglesia con personas como esas? Si uno sabe que hay personas como esas. Muy rara vez en mi vida yo me quedo mudo porque yo a punto de invitarlo iba para la iglesia y ¿cómo lo invito si estas personas están dando un mal testimonio? ¿Cómo? No importaba si yo estaba dando buen testimonio, porque ya él ya él había bebido de una copa amarga, entonces no importaba si ellos, ¿cómo se llama? Si yo les daba un buen testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros con nuestro testimonio, también nosotros hablamos abiertamente delante de las personas, hablamos así del Señor, con nuestro testimonio, con lo que nosotros somos. Así hablamos también bien del Señor. Bien, continuemos en el verso 17. Mira lo que nos dice el verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A ver. La Biblia no es de interpretación privada, eso es algo que tenemos que saber nosotros, que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no solamente puedo decir que yo tengo la verdad, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo. Sabiendo esto, dice, es necesario discernir lo que escuchamos en cada sermón. Cada vez que nosotros escuchamos a cualquiera sea la persona que nosotros escuchamos predicar, nosotros tenemos que pensar antes de dar un amén, porque a veces hay mucha gente que dan un montón de amenes y no saben para qué lo dan ni por qué lo dan. Simplemente gritan amén a como caiga. Por ejemplo, en una iglesia donde yo fui una vez, fui por una vez nada más, no la visité mucho, pero fui una sola vez. Cuando llegué, me dio un dolor de cabeza terrible porque estaban en oración, pero esa gente gritaba, pero gritaba como que es que les estaban arrancando un brazo. Y según ellos, eso es la presencia de Dios. Yo no puedo juzgar porque Dios hace como Él quiere, ¿verdad? El Espíritu Santo hace como Él quiere, pero a mi percepción, pues no me pareció. Bueno, me quedé, dije yo algo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me quedé para la predicación. Y en el trayecto de la predicación, la persona que estaba predicando decía que Jesús iba a volver y Jesús iba a volver y que ya venía el Señor y que estaba a la puerta. Y entonces digo, ah, bueno, está bueno, no estamos tan mal porque esa también es mi doctrina, nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo. Nosotros vivimos todos los días como que Él no va a venir, pero siempre pensando de que Él viene en cualquier momento, siempre listos porque Él viene en cualquier momento, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A que no vamos a dejar nosotros de trabajar, no vamos a dejar nosotros de vivir, ¿verdad? Porque estamos esperando la venida del Señor, porque Dios no trabaja con haraganes, sino que nosotros vamos a tener la expectativa siempre de que en cualquier momento, la expectativa, la esperanza y la fe de que en cualquier momento sucede, ¿verdad? Lo que hace la diferencia es nosotros hacemos la diferencia, porque si yo me voy de vacaciones, yo me voy de vacaciones, eso significa que yo estoy disfrutando mi vida, pero
pero Jesús me puede encontrar en mis vacaciones si él viene. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que portarme bien y caminar en rectitud en esas vacaciones, para que cuando el Señor venga, no me encuentre de vacaciones, pero no lejos de Él, no apartado de su presencia. Entonces, existen congregaciones, como les comentaba, viene la persona esta y predica y dice, hermanos, pero ¿saben ustedes, dice, por qué Jesús no ha venido? Porque su madre le dijo, oiga, su madre le dijo, hijo, espérate un poco de tiempo, no vayas a venir todavía para que todas las personas se puedan convertir. Y yo me quedé pensando y dije, ¿y eso dónde está escrito en la Biblia? ¿O en qué Biblia está escrito? O donde sea que esté escrito, yo lo quiero leer. Ese hermano, no sé, tomó mucho café en el día, qué sé yo, pero estaba hablando un montón de sandeces. Entonces, por esa razón nosotros tenemos que escudriñar las escrituras para discernir qué es lo que estamos nosotros escuchando en cualquier predicación, ya sea un pastor famoso, ya sea un pastor que no es famoso, ya sea el pastor de nuestra casa, con el debido respeto que mi pastor me merece, o ya sea un pastor invitado, o ya sea cuando nosotros vamos a otra iglesia, nosotros podemos discernir por medio de la palabra lo que estamos escuchando, lo que se nos está predicando. Decía, por ejemplo, una cantante, decía, antes era más difícil cantar música cristiana porque los mejores jueces eran los seguidores, eran los mismos cristianos. Porque si el cantante hacía una canción que no tenía base teológica, que no tenía ningún fundamento bíblico, entonces nosotros mismos lo desechábamos, nosotros mismos nos dábamos cuenta cuando había una canción que de repente no, no, no generaba esa presencia del Espíritu Santo porque no tenía ningún tipo de verdad teológica ni tampoco una relación bíblica. Entonces, nosotros somos jueces en ese sentido, entendiendo, ¿verdad?, que no pueden o no deberían existir iglesias con carácter, o le dicen algunos espíritu mesiánico, donde ellos dicen que solo ellos tienen la verdad, solo ellos tienen la verdad. Les comentaba hace un rato de un amigo con el que yo tengo comunicación. eh, me estaba preguntando qué estaba haciendo y le digo yo, vengo un poco cansado, vengo de una invitación donde me invitaron a predicar, le digo yo, y entonces me tocó viajar bastante lejos. Entonces me dice que sería bueno que yo lo visitara, que fuera a la iglesia donde ellos, y le digo yo así en tono de broma, le digo, yo voy, pero si me invitas a predicar, le digo. Yo voy, pero si me invitas a predicar. Y me empezó a decir un montón de lineamientos que la iglesia tiene y pide para que alguien pueda llegar a predicar. Primero, no invitan a nadie que no sea parte de su mismo ministerio. Es como decir que Campamento de Jehová no invite a nadie que no sea miembro de Campamento de Jehová. Entonces, no puedo juzgar la intención con la cual su doctrina se formó, pero a mi parecer en este momento, y apúntalo a mi cuenta, no es correcto, no es correcto, porque hay muchas personas que tienen mucho que aportar a la causa del Señor. Imagínese, por ejemplo, la mujer samaritana fue a predicar el Evangelio y ella era samaritana. Entonces empezó a predicarle a la gente de su pueblo, empezó a predicarle a la gente fuera del pueblo, toda la gente se convirtió. Ahora imagínese Jonás cuando fue a predicar a Nínive. Ellos no eran judíos, mas sin embargo fue a predicarle a ellos y ellos le escucharon. Entonces, sí se puede, pero a veces nos metemos en ese lío donde solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros tenemos la verdad, todos los demás están equivocados. No se puede. Yo puedo tener mi punto de vista sobre alguna cosa, pero no puedo yo asegurar que lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Les toca a ustedes como oyentes, de repente como discípulos, de repente como líderes, como estudiantes, de repente les toca a ustedes también discernir que lo que estamos diciendo viene de parte del Señor. Entonces, nadie puede interpretar a la Biblia de manera personal. Nadie, 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 nadie. Porque la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia es de interpretación pública y además la Biblia se interpreta a ella misma. Es decir, que cada versículo tiene su concordancia,
Cada versículo tiene su relación, ya sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Entonces debemos entender eso, mis amados hermanos. Es algo muy importante, muy, muy importante. Continuamos por aquí en el verso 24. Mire lo que nos dice el verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguemos según las apariencias. Me llama mucho la atención que a lo largo de todos los capítulos que vamos estudiando, siempre hay un capítulo, siempre hay una parte donde el Señor menciona acerca de no juzgar, no juzgar, porque es que Él no nos ha puesto como jueces aquí en la tierra. Los jueces desaparecieron hace mucho tiempo en Israel. Los jueces dejaron de fungir su puesto como jueces en Israel hace muchísimo tiempo. Entonces a nosotros no nos toca juzgar a las personas. Nosotros podemos, como hablábamos anteriormente, podemos juzgar de repente lo que se predica, podemos juzgar los tiempos, podemos juzgar actitudes, podemos juzgar de repente las situaciones, podemos juzgar de repente, ¿cómo podemos decirlo? Los procesos, podemos juzgar todo este tipo de cosas, pero no podemos nosotros atrevernos a juzgar a una persona. Hay personas que están luchando fuertemente con muchas cosas y de repente tienen la intención de servir, de repente tienen la intención, están haciendo todo por cambiar, están haciendo todo por seguir al Señor, pero nosotros los miramos de repente y cometió un errorcito. O de repente ese día llegó con la camisa arrugada y entonces ya vemos que ya, no, el hermano está volviendo otra vez al pasado, a la vieja manera de vivir. O sea, no sabemos lo que pasó, no sabemos lo que sucedió. Imagínense que hay personas que empiezan en el evangelio y de repente se muere un familiar querido. Qué es lo que embarga su corazón? Bastante dolor. Y lo más fresco que tienen en su mente y en su cabeza era la bebida alcohólica, era la fiesta, era de repente el guardar el luto de esa manera, con bebidas alcohólicas y haciendo cosas indebidas. Eso es lo más fresco que tiene en la cabeza. Entonces la gente dice, no, ese no quiere nada con Dios. No lo ven que ya volvió al mundo otra vez. Qué barbaridad. Y entonces, no podemos nosotros, hermanos, darnos el lujo, porque eso es un lujo que solo el Señor lo tiene, de juzgar a las personas. No nos demos ese lujo. Yo en la lavandería me he encontrado con mucha gente con las que hablo, que de repente ellos dicen, sí, yo iba a la iglesia, pero me aparté. Y cualquiera puede decir, no, lo que pasa es que usted es un cobarde, que el Evangelio dice que esto es para valientes, y por eso es que usted se apartó por cobarde. No, hermano, simplemente que la situación fue más difícil, la situación fue más fuerte y lo venció. Eso así es, eso sí es. De repente, cuando estamos revisando las redes sociales, nos aparecen uno que otro video donde hay gente que está peleando, donde hay gente que está peleando uno al otro. Yo veo un grandote y veo uno pequeño y de repente viene el pequeño y le pega una zarandeada al grandote y uno dice, wow, yo le estaba apostando al grandote. Porque es que de eso se trata, de eso se trata la vida, que a veces hay enemigos más fuertes que uno. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a levantarnos, como la predicación que tenemos que tuvimos el sábado, que dice la palabra que cuando van dos, si contra uno alguien se levanta contra uno, entonces los dos van a resistir, los dos van a prevalecer contra él, contra esa persona. Y si uno se cae, dice, el otro lo levanta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, levantar a los caídos, levantar a las personas que están de repente con un pie en la iglesia, con otro pie afuera, que no saben qué decisión tomar. Nuestra decisión, nuestro deber es agarrarlos de la mano del lado donde nosotros estamos, que estamos en la iglesia, ya, agarrarlos de la mano, porque del otro lado está el enemigo también jalándolo. Entonces, si nosotros no hacemos más fuerza, el enemigo lo va a llevar. Entonces, hermanos amados, no juzguemos a nadie. No juzguemos a nadie. Hay personas que están, como dirían los dominicanos, están bregando con, con traumas terribles del pasado, con traumas terribles del pasado. La gran mayoría de personas, por ejemplo, que participan ¿cómo se llama? De la comunidad arcoíris, ya usted sabe de qué le estoy hablando. eh, Muchos de ellos, la gran mayoría tal vez, han sido personas que sufrieron de algún tipo
de abuso o algo por el estilo, y que luego pues ese trauma lo reflejan de esa manera. El enemigo causó en ellos ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos ver de menos, no podemos mandarlos para el infierno a las personas de primas a primeras. No es que estemos apañando el pecado, pero imagínese una persona que va a robar a una tienda porque su familia tiene hambre. ¿Podríamos nosotros juzgar la acción de esta persona? Es una paradoja que en la que nosotros vivimos. ¿Podríamos juzgar nosotros la acción, la actitud de esta persona si su familia tiene hambre? Cualquiera podría decir, ah, que vaya a trabajar. Ese es un haragán que no trabaja. Claro, hay de haraganes y haraganes, ¿no? Hay algunos que sí, de repente, de plano no quieren trabajar y no quieren nada con el trabajo. Como decía el profeta Don Ramón, que ningún trabajo es malo, sino que lo malo es trabajar, decía él. Entonces, de repente sí encontramos uno que otro, pero nosotros no lo conocemos a las personas, no podemos juzgar a todos por uno, no podemos hacer eso, no lo podemos hacer. Entonces, motivemos a los hermanos, hermanos amados, a no juzgar a los demás, no juzgar un libro por su cubierta. Eso es importantísimo, ¿verdad? Algo que alguien quisiera agregar o alguna pregunta que de repente tengan. De nuevo, me disculpo por mi garganta, sé que se escucha un poquito como ronco o afónico mi voz, pero sí ando un poquito malito de mi garganta, ¿verdad? Bien, continuamos leyendo, vamos del verso 25 en adelante, dice, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Aquí vemos, hermano, primero que nada, aquí vemos personas que no leen la Biblia, personas que no escudriñan las escrituras. Aquí vemos personas que no sabían que ni, yo creo que solo medio sabían que la Biblia existía. El Tanaj en ese tiempo para ellos, el Tanaj o el Antiguo Testamento, que era lo que en ese tiempo se tenía. El Nuevo Testamento no lo tenían. El Nuevo Testamento se escribió después de Jesús. No es que ellos tenían los 66 libros completos, pero el compendio hebreo que se tenía en ese momento era el Tanaj, el Antiguo Testamento. Y la Biblia, los profetas anunciaban de dónde iba a salir, de dónde iba a venir el Mesías. Cuando está la profecía eh, en Jeremías, si no me equivoco, donde dice, tú, Belén Efrata, la más pequeña de todas, pero de ti nacerá el Salvador. Entonces, ¿cómo es posible que dicen, no, cuando ven el Cristo no sabremos de dónde viene, ni dónde nació, ni de dónde es? ¿Cómo es posible que ellos puedan decir eso? Es la importancia de leer las escrituras, de leer la palabra de Dios, porque nos encontramos a veces con la palabra de Dios, no sé si le ha pasado, que, que, que a veces uno dice, "Ah, el pastor predicó como que me anduvo siguiendo toda la semana". No, lo que pasa es que la palabra de Dios nos confronta con cada situación de nuestra vida, todas, no hay una sola que se le escape a la palabra de Dios. Ahí encontramos respuesta y solución para absolutamente todo, absolutamente todo. Sí, hay, por ejemplo, un ministerio que yo sigo mucho y los admiro mucho. Ellos tienen tienen un discipulado que se llama sabiduría empresarial. Imagínese usted, sabiduría empresarial se llama ese discipulado para personas tanto que tienen su negocio, su empresa o los que simplemente laburan en esas empresas. Son jornaleros, tanto como los que son dueños como jornaleros, pueden llegar a esas clases. ¿Y de dónde cree usted que sacan las enseñanzas para eso? ¿De Mahatma Gandhi? ¿Dónde cree usted que sacan las enseñanzas para eso? De los grandes
empresarios de la historia. No, mis amados, ellos sacan sus enseñanzas de la palabra de Dios. Les enseñan a las personas a cómo ser exitosos en sus empresas con la palabra de Dios. Entonces ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Pero esta gente decía, no, pero nosotros no vamos a saber de dónde viene. ¿Cómo no? Si ahí estaba escrito en la palabra. Mira lo que dice el verso 28. Jesús entonces enseñando en el templo alzó su voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús menciona que ellos no conocían a Dios, ya que ellos eran una generación que solo habían crecido bajo el yugo de la ley y habían olvidado quién les dio la ley. Y por eso los líderes religiosos malinterpretaban las escrituras. También cabe mencionar que hasta la aparición de Juan el Bautista hubo un tiempo que los rabinos le llaman el silencio de Dios, como por más de 200 años. Imagínese usted, aproximadamente más de 200 años hubo lo que se le llama el silencio de Dios, donde Dios guardó silencio para hacerlo, para que nos entendamos un poquito mejor. Después del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a empezar en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, en ese lapso, en ese tramo, hubo un lapso de tiempo de más de 200 años aproximadamente, donde Dios no habló por profecía, no levantó profeta de ninguna manera. Entonces, ahora, habían algunas excepciones, porque hemos leído, por ejemplo, cuando estábamos estudiando Lucas, en los primeros capítulos de Lucas nos encontramos que había una mujer profetisa en el templo. Había una mujer profetisa que ella estaba esperando el nacimiento del Señor, estaba esperando que el Señor se presentara, que naciera, que llegara a la tierra. Y esta mujer, la Biblia la menciona como profetisa. O sea que ella era profeta, pero en términos femeninos se dice profetisa. Entonces, en esos tiempos, hermano, la gente hizo lo que se le dio la gana. La gente interpretaba, o más bien dicho, los líderes religiosos interpretaban las escrituras como ellos querían, como se les daba la gana. Estaban haciendo el mayor de sus esfuerzos, eso es verdad, pero al hacer eso se concentraron tanto en la ley que se les olvidó quién les dio la ley. Al hacer eso, ellos estaban, hermanos, perdiendo el propósito por el cual la ley había sido establecida, porque toda la ley, imagínense que la ley empieza, ¿cómo se llama? El mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Imagínense que el mandamiento más importante es ese. ¿Cómo empieza el decálogo de esos mandamientos? Amando a Dios. O sea que todo el propósito de los mandamientos, todo el propósito de las leyes que el Señor estaba entregando, era para que aprendiéramos a amar a Dios. Era para que aprendiéramos a amar a Dios de muchas maneras. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. No matarás, porque solamente Dios tiene el derecho de quitar una vida, porque Él es el único que la da. Y así sucesivamente. Entonces, pero esta generación había crecido sin conocer al Señor. Y eso lo vemos en muchas ocasiones. Dice la Biblia que en el desierto murió la generación de los ancianos que no creían, que siempre se quejaban por todo. Y dice que fue creciendo una generación, nació una generación que lastimosamente no conocía de Dios. Lastimosamente no quiso conocer de Dios. Imagínense qué triste, porque la culpa no era de ellos, era de sus padres. Y aquí la responsabilidad de nosotros como padres, porque los padres tenían que haberles enseñado a ellos quién era Dios. Tenían que haberles enseñado a ellos la palabra de Dios, aunque sea a fuerzas, pero tenían que hacerlo. Era un mandato que el Señor les había mandado. Lo leemos nosotros en el libro de Deuteronomio. Es un mandato que el Señor les dijo que tenían que hablarlo a sus hijos y a sus generaciones. ¿Y cómo es posible que esta gente estaba en el desierto y nunca le habló del Señor a sus hijos? Porque
ellos no conocieron al Señor, ellos no creían en Él. Entonces, ¿qué pasa? Le dejan la tarea de los padres se la dejan a los líderes de la iglesia, porque entonces ahí estaba Josué, y Josué era un líder en la iglesia, era un líder del pueblo, era el líder del pueblo. Entonces prácticamente iba a ser su responsabilidad criar a todo este montón de gente que no conocían del Señor y fácilmente se apartaron. Lo mismo, lo mismo menciona la palabra que por ejemplo, cuando José murió en Egipto, dice la palabra que el faraón que estaba en ese momento, dice que falleció y luego se levantó un faraón nuevo que no conocía a José y que no tenía temor de Dios. ¿Por qué? Son generaciones que parece que no les hablaban del Señor, no les hablaban nada de ellos. Entonces, cuidemos nosotros, hermanos, cuidemos esto tan preciado que nosotros tenemos y el por qué nuestros pastores tienen esa insistencia sobre lo que es los altares familiares, todo para que como padres podamos nosotros enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios, sobre quién es Dios para ellos. Es muy bonito, la verdad, cuando los adolescentes, los niños, los jóvenes, ellos pueden reconocer quién es el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra. Vamos a continuar leyendo en el verso 32. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y de donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Nosotros lo entendemos y Jesús, si, o sea, si lo estamos leyendo aquí, nosotros lo entendemos porque sabemos que Jesús más adelante en los siguientes capítulos, él va a morir y luego va a resucitar. Nosotros lo entendemos, pero en ese tiempo ellos no entendían, no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, ellos se preguntaban entre ellos, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Quién es este? Mire el verso 35 al 36 podemos notar, hermano, la necesidad que tenían los judíos de entender la verdad de Dios, ya que habían pasado toda su vida leyendo las escrituras, mas no la entendían porque no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Si ellos hubieran leído, como les digo, los profetas, ellos hubieran entendido todo lo que Jesús les hablaba, pero no había conocimiento en ellos. Si ellos se hubieran dedicado a buscar la presencia de Dios para saber y entender lo que estaba ahí escrito, pero parece que a ninguno le llamaba la atención el estudio de la palabra. Parece que ponían a saber cuántas excusas para no conectarse a la clase. Lo vamos poniendo ahí ya para este tiempo. Imagínense cómo era de repente en aquellos tiempos, cómo la gente hablaba, murmuraba de esa manera. Y vemos la necesidad que ellos tenían de entender la palabra de Dios. Y aun cuando Jesús sube al cielo, todos conocemos la historia de lo que le sucedió a Felipe, que dice la palabra que Felipe se encontró con el eunuco y el eunuco iba leyendo el libro de Isaías, iba leyendo uno de los profetas mayores y estaba leyendo justamente en un verso donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados. Entonces, Felipe le pregunta y le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice una de las más grandes verdades que, que son tan simples de entender y le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, nosotros nos encargamos, eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros predicamos la palabra, exponemos nosotros la palabra del Señor, la explicamos nosotros la palabra del Señor conforme a la revelación del Espíritu Santo. Pero en aquellos tiempos ellos imponían
la palabra de Dios sin explicar, sin mediar palabra, ni preguntarse qué significaba esto o lo otro. Entonces, ellos estaban, hermanos, cegados porque la ley se cumpliera perfectamente y habían olvidado a quién les había dado la ley. Bendito Dios, vamos a continuar. La lectura dice, en el último tiempo y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En el verso 38 dice que Jesús cumple la profecía escrita por el profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 14, verso 8, dando a conocer que por su sacrificio llegaría la salvación a todo el mundo y el nombre de Jehová sería conocido por todos. El verso 38 es lo que nos dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. O sea, esa profecía estaba dicha en Zacarías 14:8, que de él brotaban manantiales y ríos de vida. Pero como ellos no leían la escritura, pero como ellos estaban esperanzados a que los fariseos y los saduceos y todo un montón de feos, ellos les explicaran o les dijeran retorcidamente lo que la palabra de Dios significaba, lo que el Tanaj significaba para ellos, en lugar de ellos leerla. Esa fue la gran revolución que tuvo la iglesia en el año 1500 cuando Martín Lutero este, protestó contra la iglesia por las cosas que estaba haciendo y escribió 95 tesis en contra de las malas prácticas, de la mala praxis que estaban haciendo en ese momento los católicos, podemos decir, en ese momento que ellos estaban eh, poniendo la palabra de Dios de manera fuera de contexto en todos los sentidos. Entonces, eso fue una gran revolución. Esa fue una gran revolución. Entonces, ¿qué pasaba? Lo mismo pasaba con los, ¿cómo se llama? Los fariseos y todo esto. Ellos interpretaban la palabra como les convenía mejor para que las personas, pues, les prestaran atención y les obedecieran. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado de no utilizar la palabra de esa manera. Verso 39 dice, a ver, ¿por dónde estoy? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Imagínense, que el Señor empieza a hablar sobre una fuente de agua que trae vida, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el Espíritu que iban a recibir en ese momento era un espíritu vivificante, un espíritu que daba vida a aquel que la necesitaba. Veamos lo que dice el verso 40 y 41. Dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Aquí le aplaudimos a estos que sí leían la palabra y estos decían, no, 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 es que de Galilea no va a venir el Cristo. Decían, no se supone que tiene que venir del linaje de David y que tiene que nacer en Belén. Por eso es que el Señor le decía el maestro de Galilea. Por eso es que de repente cantamos esa canción, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Porque la gente pensaba que él había nacido en Galilea, más él nació en Belén de Judea, en Belén, Efrata.
la más pequeña entre todas las ciudades. De ahí será el Salvador. Entonces, esta gente sí leía las escrituras, todos diciendo de su propia idea quién es Jesús, y si nos preguntan a nosotros, ¿qué diríamos nosotros en este momento? Es una pregunta muy interesante. Todos hablaban en ese momento de quién es Jesús, quién es Jesús. Y si nos preguntan a nosotros quién es Jesús para nosotros, no bíblicamente, no vamos a empezar a recitar la palabra, no, Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Santo, el único que es digno de abrir los sellos. No, 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 no recitemos la palabra. ¿Qué, quién es Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? Cualquiera puede decir, es mi padre. Yo no tuve papá, entonces él es mi padre. O de repente él es mi mejor amigo. Como por ejemplo en mi caso, yo lo puedo decir, Dios es mi mejor amigo. Eso lo puedo decir con mucha convicción. Aunque de repente hay personas que me han dicho, hey, bueno, vos como que no tenés amigos, ¿verdad? Entonces, pero Dios es mi mejor amigo. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Yo puedo platicar con él. La única diferencia es que él muchas veces guarda silencio, y cuando a veces quiere hablarme, me habla por sueños. A veces pienso que tiene un sentido del humor muy bueno, porque me habla en sueños y me despierto a mitad de la noche con un sueño que él me está dando. Porque digo yo, ¿por qué no me habló durante el día cuando estoy despierto? No, cuando tengo sueño. Entonces, siento yo que es esa relación de amistad donde uno bromea con el amigo. Perdóneme, no quiero que me tilde como hereje, va a decir, ay, el hermano bromea con el Señor. No, me refiero a que el Señor hace como Él quiere y hace las cosas en el momento que Él le parece. Cuando a veces nosotros miramos que uno de nuestros amigos está durmiendo, lo primero que hacemos es despertarlo, o hacer algo para molestarle el sueño. ¿Por qué? Porque somos amigos, no es por maldad. Entonces, de esa manera, ¿quién podría ser Jesús para nosotros? De la manera personal. Cualquiera puede decir, oh, él es mi proveedor. Está bien, está bien. Y así sucesivamente. Hay que preguntar, cuando lleguemos a este capítulo, preguntémosle a las personas que están en nuestra célula, en nuestro altar familiar, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús para ti? Es una pregunta muy de una muy importante respuesta. Vamos rapidito continuando del verso 45 en adelante, ya para concluir con la clase. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído eh, en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Es que imagínense que era un dilema tan tremendo que se tenían todos ellos. Y Nicodemo, el hombre que había ido a hablar con el Señor de noche, ahí a escondidas, en intimidad, por miedo a que otros hablaran mal de él, trató de defenderlo en ese momento. Y vamos a juzgar a alguien sin escuchar primero am, lo que sabe o lo que ha hecho. Vamos a juzgar sin saberlo. Recuerdo que una persona una vez me estaba comentando sobre un problema que tuvo, y de repente pues yo le dije, mire, hermano, eh, la verdad no está la otra persona aquí para que la persona se defienda. ¿De qué me sirve a mí escuchar solo su parte? ¿De qué me sirve a mí escuchar solo su parte? Porque si me está contando, no sé, o sea, una cosa es desahogarse y otra cosa es traer un chisme. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos que aprender primero a escuchar, y escuchar todas las versiones. Escuchar todas las versiones.
porque muchas veces uno dice una cosa, otro dice otra cosa, o cuando a veces, en el caso, por ejemplo, líderes de matrimonio, no es tan recomendable solamente escuchar la versión del esposo o la versión de la esposa, sino reunirlos a los dos para que ambos puedan hablar de manera libre, porque lo que no se puede decir frente a frente, de espalda ya no sirve, no funciona. Mire, del verso 45 al 47, siempre tenemos personas en nuestra vida que puede decir que estamos siendo engañados en muchos de los sentidos, ya sea por nuestras contribuciones o por nuestro servicio o nuestra entrega. Siempre nos vamos a encontrar gente así, que nos critican a nosotros porque pagamos el diezmo, porque damos ofrenda, porque damos primicia, porque damos ofrenda de acción de gracia. Siempre nos van a criticar diciendo que le estamos dando de comer al pastor, que estamos desperdiciando nuestro dinero, que estamos y ellos lo desperdician peor. Para ellos es mejor ir a comprar a las industrias cerveceras para que ellos sigan haciéndose ricos que en lugar de aportar para que el reino de los cielos se expanda, para que el reino de los cielos en la tierra se pueda expandir. Entonces, para ellos es mejor comprar licor y gastar el dinero en licor y emborracharse y andar con un dolor de cabeza al día siguiente. Para ellos parece que es mejor eso que sentir la satisfacción de que un niño en otro país tuvo alimento porque de repente nosotros aportamos para misiones, o cuando de repente no podemos o no queremos ir a un cumpleaños porque de repente tenemos un servicio en la iglesia, tenemos que participar de alguna manera y no podemos ir a ese cumpleaños, no podemos ir a una reunión, no podemos ir a otras cosas porque tenemos el compromiso de estar en la casa del Señor. Y siempre van a haber personas que nos están diciendo que estamos perdiendo nuestro tiempo, que estamos perdiendo nuestro tiempo, que la pasamos mucho mejor en la fiesta y que una vez al año no hace daño. Siempre vamos a tener personas ahí. No te preocupes, de todas maneras puedes ir el domingo o puedes ir el otro sábado. No se pierde nada. Claro que te pierdes una gran bendición. Claro que sí. Entonces, siempre van a haber personas que nos van a juzgar de esa manera por la forma como nosotros nos entregamos al Señor. Pero que hablen lo que quieran hablar, que digan lo que quieran decir. Nuestro trato con el Señor es diferente. Nuestro trato con el Señor, entre Él y nosotros lo entendemos. Que los demás no lo entiendan, es problema de ellos. Que los demás no lo entiendan. Bien, versículo 51. Debemos aprender a no juzgar a nadie hasta no conocer todo el contexto y los sucesos. Eso es lo que dice la palabra. Otra vez nos está, eh, otra vez nos está diciendo el Señor sobre lo de no juzgar, ¿verdad? Nos está enseñando el Señor. La primera fue de manera implícita y la segunda fue de manera explícita. ¿Qué significa? Que la primera vez el Señor lo escribió directamente y lo dijo directamente con su boca. No juzguéis según las apariencias en el verso 24. Eso es implícito, que está impreso ahí. Pero también el Señor lo dijo o lo dejó saber de manera explícita, o sea, de manera explicada en el cual nosotros tenemos que discernirlo, donde dijo, donde estaba diciendo este hombre Nicodemo, en el verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, aprendamos a no juzgar a las personas si no hemos escuchado su historia. Aprendamos de repente. Una vez una persona me confrontó, le soy muy honesto y le digo de todo corazón. Una persona me confrontó y yo estaba hablando con él y me dijo, para usted es fácil decir, me dijo, porque ¿qué va a pasar usted procesos? Me dijo, si usted está joven, me dice, ¿qué proceso va a pasar usted? ¿Qué puede decir usted que le ha sucedido en la vida que lo haya hecho llorar? Si usted está joven todavía, usted acaba de dejar a sus papás. Y me dice, usted está soltero, tiene carro, tiene un buen trabajo. ¿Qué puede usted decir? Y entonces ahí como que se me hirvió un poquito la sangre y me di la vuelta y empecé a hablar con esta persona y le dije, ¿quiere conocer mi historia de verdad? Y empecé a contarle mi historia completa.
completita, no omití ningún detalle, completa de todo lo que, de todas las cosas que habían pasado y todas las cosas que me habían hecho llorar en el proceso. Y al final esta persona se terminó disculpando y dijo que, que había hablado sin pensar que lo disculpara porque no tenía idea de todo lo que yo había pasado, lo que había sufrido, lo que había vivido, los traumas que la vida me había dejado a pesar de mi corta edad, pero que solamente Dios ha podido sostenerme hasta este momento. Por eso le sirvo como le sirvo, por eso lo digo entre comillas, por eso pierdo mi tiempo con el Señor. La forma más hermosa de perder el tiempo, enseñando la palabra, escudriñando la palabra, es lo más hermoso que hay. Entonces, dejemos eso en el corazón de las personas, a no juzgar. Prácticamente este capítulo detalla eso, el no juzgar. Hagamos énfasis en eso, en en las personas que nos visitan, ¿verdad? Esta ha sido toda la clase en esta hermosa tarde, casi ya noche, digamos. Yo creo que ya es de noche ya. Eh, Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguno tiene algo que quieran aportar o de los que están masticando, alguno nos quiere invitar también. Cualquier... Nada, es broma. Si alguien tiene algo que aportar, pues entonces este es el momento, ¿verdad? Si no, entonces damos por terminada la clase. Vamos a ver, voy a dar un minutito para que se decidan si alguien quiere aportar o preguntar algo. Mm. Yo creo que está todo claro, brother. Está todo claro. Sí, siempre hay cuestiones de dudas que surgen Mm, durante durante, la semana. pero después como o se me aclara o se me olvida. Sí, bueno, pero de cualquier manera, hermanos amados, para eso tenemos el chat también en WhatsApp. Si a ustedes se les olvidó algo o de repente de la clase algo no se acuerdan o tienen alguna duda o algo por el estilo, fácilmente ustedes lo pueden escribir en el chat, puede mandar un audio y entre todos también podemos nosotros aportar, no solamente esperar a que yo conteste, a que el pastor conteste, todos podemos aportar, todos y cada uno de nosotros que estamos involucrados en esto, hermanos, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos, por lo tanto, tenemos la sabiduría, la revelación del Espíritu Santo. Entonces, eh, quiero preguntarles, ¿verdad? Si consideraron lo que les dije acerca de empezar los martes a las 8 en punto. Yo me conectaría desde antes, yo les estaría mandando el link desde antes de las 8 para que ustedes se puedan conectar, tal vez unos 10 minutos antes, para que todos nos podamos conectar a las 8 y tengamos un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y como les digo, tal vez poner un recordatorio, una pequeña alarma para que nos recuerde que tenemos clase los martes. Es de mucha importancia que nosotros estemos aquí, es de mucha importancia. Entonces, quiero escuchar las opiniones de los que estamos presentes, ¿verdad? Si les parece que el próximo martes podemos hacer una clase piloto, por decirlo así, para ver cómo nos va, ¿verdad? Si empezamos a las 8. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Bueno, A ver, entonces, entonces vamos a empezar a las 8 la próxima semana, lo voy a estar anunciando ahí en el grupo. Y si Dios me lo permite, para finales de este mes de julio, para finales del mes de julio, quiero tener nuestra segunda conferencia para líderes de célula. Vamos a aprender sobre lo que es un poquito de, pues, déjeme, voy a dejar de grabar porque ya terminamos la clase.